Ya. Bueno, en este examen vamos a empezar entonces con el resorte, ¿no? El resorte era el siguiente, ¿no? Dice, un vehículo tiene suspensión de red individual en forma de resorte helicoidal. Ya sabemos qué tipo de resorte es. Longitud libre, LF, longitud sólida, LS, fuerza de compresión, 5.000 newtons, módulo de corte, 80 gigapascales, relación diámetro de arrollamiento, diámetro del alambre 9, y calcular el esfuerzo cortante para torsión pura del alambre. El esfuerzo cortante para torsión pura del alambre, ese tipo de expresión no estaba en el Decker, ¿no? Pero sí se aplica en el Hamburg. Entonces, obviamente, este problema era del Hamburg. Los extremos de los resortes están cuadrados y rectificados, entonces netamente es del Hamburg, ¿no? El único problema era que te pedía calcular el IF, y si uno revisa, ¿no?, las ecuaciones del Hamburg para resortes helicoidales, no hay ni un IF, ni tampoco hay un A. Obviamente el diámetro del alambre y el diámetro del arrollamiento y el esfuerzo máximo, el esfuerzo cortante máximo, obviamente sí están en el Hamburg, ¿no? Con esta nomenclatura también, pero el IF y el A no había. Entonces, había que revisar el Decker, y sí, evidentemente el Decker te daba el IF, cuánto era el IF, ¿no? Y bueno, a partir de eso se podía encontrar la resolución del problema, ¿no? Entonces, empezando primeramente con el primer problema, teníamos, ¿no? Obviamente, teníamos longitud libre o longitud final, longitud sólida. La carga, en este caso, es P, el módulo de corte es G, y bueno, el diámetro del arrollamiento entre el diámetro del alambre era 9, ¿no? Entonces, el único problema era el IF, ¿no? Como les repito, el IF. El A, revisando las ecuaciones tanto del Hamburg como del Decker, no existe un A, ni figuras, nada que se presente. Entonces, obviamente, tal vez se vio un error de typeo, y bueno, este A no habría que calcular, ¿no? Simplemente se lo dejaba de lado, ya. Revisamos la nomenclatura y encontramos, ¿no?, que el IF era el número de espiras elásticas, o sea, en el Decker, ¿no? Pero si revisamos las ecuaciones y las gráficas tanto del Decker como del Hamburg, podemos comparar que el IF es como si fuera el NA en el Hamburg, ¿no? El número de espiras activas. Y bueno, ahí estaba la pauta principal de donde partir a resolver el problema. Entonces podíamos resolver a partir del Hamburg, ¿no? Como nos decía, cuadrados y rectificados, encontrábamos que de la tabla 16.3, para un extremo cuadrado y rectificado, teníamos, en este caso acá, teníamos el número total de espiras NT, era igual al número de espiras activas, más 2. La longitud libre era el paso por el número de espiras activas más 2 veces el diámetro del alambre. Y la longitud sólida era el diámetro por el número total de espiras. La deformación del resorte, obviamente, revisando, ¿no? Siempre la deformación del resorte ha de ser igual a la longitud libre menos la longitud sólida. Entonces encontramos que la deformación del resorte era de 200 milímetros. Si calculamos la constante elástica del resorte, ya teníamos la carga, ¿no?, y la deformación, podíamos encontrar la constante elástica del resorte. Pero si revisamos las ecuaciones del Hamburg, nuevamente, teníamos que esta ecuación para encontrar la constante elástica del resorte. Entonces, podíamos partir de esta ecuación, como ya teníamos la constante elástica, teníamos el G, el diámetro no teníamos 8, el C, que es el índice del resorte, ya nos daba de dato. Entonces, era 9. Y las espiras activas que no tenemos, ¿no? Pero podemos repasar lo siguiente, ¿no? Podemos reemplazar el número de espiras activas, despejamos esta ecuación, y tenemos el espiras totales menos 2. Pero si revisamos la ecuación de la longitud sólida, es dividido la longitud sólida entre el diámetro del alambre, nos da el número de espiras totales. Entonces, reemplazando eso, encuentro, ¿no? Y bueno, al hacer con MATCAD, se formaba, ¿no?, haciendo a mano, se formaba una ecuación de segundo grado que te daba dos valores, ¿no? En el MATCAD nos permite calcular la ecuación de segundo grado directamente, encontrar los diferentes dos valores que cumplirían esa condición. Y bueno, obviamente teníamos que los dos valores eran menos 19 y 15.35 milímetros. Un valor era menos 19 milímetros y el otro era 15.35. Entonces, como el negativo no se considera, solo se considera el positivo, entonces se encontraba que el diámetro del alambre era 15.35 milímetros. Por tanto, el diámetro del asoleamiento era 138.15 milímetros. ¿Listo? Hasta ahí creo que no había ninguna coherencia, ¿no? No decía nada de normalizar
estos valores, ¿no? Generalmente no vienen con decimales, son valores exactos, pero también vienen con decimales según norma ASME, que utiliza el Hamburg, ¿no? Que viene con decimales y simplemente los decimales lo transforma en pulgadas. Me, porque esto solo tenían que dividir entre 25.4 y redondear al inmediato múltiplo en pulgadas superior, ¿no? Si dividíamos 15.35 entre 25.4, eso nos daba 0.6 pulgadas, es como si fuera media pulgada, ¿no? Y bueno, se podía trabajar con media pulgada, ¿no? Son diferentes características, ¿no? Que se podría emplear. El diámetro del asoleamiento, 138.15 milímetros. El número de espiras activas, despejando la ecuación del número de espiras totales, que ya teníamos el diámetro del alambre, podemos encontrar 10.42. Pero esto sí se normaliza, porque es un número entero. Bueno, un número natural, se podría decir, que no puede ser con decimales. Por tanto, de 10.42 normalizamos a 11. Y bueno, despejando de la ecuación anterior, el número de espiras activas es el número de espiras totales menos 2 y encontramos que es 9. Por tanto, como nos pedía calcular el IF y no el NA, podíamos anotar directamente IF es igual a 9. Y esa era la respuesta. ¿No? Entonces nos pasamos a calcular directamente lo que faltaba, ¿no? El esfuerzo cortante para torsión pura del alambre, que es 8 veces la carga por el diámetro del asoleamiento entre pi veces el diámetro del alambre, en newton sobre milímetro cuadrado, y bueno, el esfuerzo cortante máximo, que se calculaba a partir del factor de corrección por curvatura de Wall, que es KW, se encontraba los valores, se reemplazaba el índice del resorte, se encontraba el KW, se reemplazaba en la ecuación y se encontraba el esfuerzo cortante máximo, ¿no? Que prácticamente variaba en estos dos, ¿no? Obviamente, pero esa era la respuesta. Hasta ahí era el primer problema del examen. El segundo problema, como les comentó, igual, todo tenían que partir, calcular el eje y a partir de ahí, digamos, variaba la situación, pero no era algo totalmente diferente. Si revisábamos nosotros, nos daba la potencia, 14 caballos de vapor, la velocidad, 750, y la relación de tensiones, tensión 1 sobre tensión 2, 1.59. La fuerza tangencial, la fuerza axial y la fuerza radial. Un KP es un kilopondio, ¿no? Un kilopondio es un kilogramo fuerza, ¿no? Obviamente, lo que uno nota en kilogramos fuerza, porque en el caso del Decker, no, en el caso del MatCat no admite ese tipo de unidades KP, solo kilogramo fuerza, que es lo mismo, ¿no? Obviamente. Esto se multiplicaba por 9.81 y lo tenían en newtons para trabajar, ¿no? Entonces, eso podían hacer primeramente. Pero como no nos daba el momento torsor, se calculaba a partir de la velocidad, de la potencia y la velocidad, ¿no? Obviamente la potencia, teníamos que saber que un caballo a vapor es 0.746 kilovatios. Si lo multiplicamos por los 14 caballos vapores, teníamos que la potencia en total era de 10.44 kilovatios. Por tanto, el momento torsor siempre va a ser a la potencia entre la velocidad. Y bueno, como el MATCAD ya despeja unidades, simplifica todas las ecuaciones y demás, les daba el cálculo exacto del momento torsor, ¿no? Que era 132.937.14 newtons milímetros. Pero si ustedes empleaban las ecuaciones, ¿no? Aparte, la ecuación exacta que generalmente yo uso es momento torsor es a la potencia multiplicado por 30 veces dividido entre pi, entre la velocidad que está en RPM. Se reemplaza la potencia en kilovatios, se multiplica por 10 al cubo, se pone 30 para que esté en vatios, las RPM se anota en 750 y como la respuesta nos va a dar en newtons metro, se lo multiplica por 10 al cubo para que esté en newtons milímetro y obviamente se obtiene 132.926.20, que es prácticamente parecido a este valor, que casi no varía mucho, ¿no? También existe otra ecuación que se utiliza, ¿no? Simplemente para reemplazar, ya no hacer el cálculo de los caballos vapor a kilovatio, ¿no? Pero también se obtiene un valor parecido. Depende de cuál ecuación ustedes pueden usar, ¿no? No hay ningún inconveniente. Pero esto es lo que usualmente yo hago. Luego se hace el cálculo de las tensiones de la polea. Como teníamos la relación de tensiones, ¿no? Nos daba 1.59. Despejábamos, ¿no? La tensión 1 es igual a 1.59 veces la tensión 2. De la gráfica teníamos que el diámetro medio de la polea es 200 milímetros. Y bueno, el momento torsor siempre va a ser la tensión mayor menos la tensión menor. No, en este caso la tensión mayor era la tensión 1 por el diámetro de la polea entre 2.
¿no? Porque tiene que ser por el radio. Despejamos desde aquí la ecuación, reemplazamos valores y encontramos la ecuación para la tensión 2 y su valor respectivo. Reemplazamos y encontramos el valor de la tensión 1. Reemplazando esta ecuación y encontramos su valor respectivo. Y obviamente encontramos el diámetro medio del engranaje cónico, que no nos daba, ¿no? Aquí dice DM, pero no nos da. Pero hay que ser sinceros, ¿no? Teníamos en el momento toso, teníamos el valor de la fuerza tangencial, podíamos despejar el diámetro medio del engranaje. Y es exactamente lo que hice, ¿no? Obviamente encuentro, despejo, planteo la ecuación, momento torsor es igual a la fuerza tangencial por el diámetro medio del engranaje dividido entre 2, despejo el diámetro medio del engranaje y encuentro el diámetro medio. Y bueno, descompongo las tensiones en dos planos, ¿no? X y Y, tanto para el punto 1 como para el punto 2. Obviamente aquí nos daba el ángulo, ¿no? Para calcular, ¿no? Aquí se encontraba la tensión 1 en X y aquí se encontraba la tensión 1 en Y. Y aquí les daba el ángulo de 12 grados. Entonces no había mucho que reemplazar, solo ubicarse qué tipo de función trigonométrica correspondía, ¿no? Seno, coseno, y se encontraba su valor y se plantaba el plano isométrico. Obviamente el eje Z, el eje Y y el eje X. Entonces la tensión 1 en X va a ser en el sentido, la tensión 2 al otro sentido, ¿no? La tensión 1 en Y y la tensión 2 en Y se van a sumar. Y bueno, hay que analizar el punto, ¿no? En este caso del punto del engranaje cónico, ¿no? En este caso, esta vista es un plano YZ. En este caso se ve la fuerza radial y se ve la fuerza axial. Entonces, la fuerza radial está yendo hacia abajo, la fuerza axial está yendo en el sentido. Y bueno, la fuerza tangencial, como les digo, ya les daba dibujada, ¿no? Les daba en este sentido, ¿no? Si es el plano XY, X es la fuerza tangencial está yendo en sentido contrario que el eje X, ¿no? Obviamente, entonces, eso simplemente se estaba copiando acá. Nada más, se invertía el sentido de la fuerza tangencial, ¿no? Y la fuerza radial, y se reemplazaba en el problema. Nada más. Eso era en conclusión lo que había que hacer, ¿no? Obviamente siempre la radial y la tangencial se cambia el sentido. En este caso está saliendo del punto, está entrando, está saliendo. ¿Hasta acá alguna duda en el plano isométrico, en el planteo del plano isométrico? Porque usualmente esto es lo que pasa, siempre existe confusiones en el planteo del plano isométrico y ya después llevar a los planos también. ¿No? Obviamente, si tiene alguna duda, háganla conocer, ¿no? Planteamos el plano YZ, se considera solo las tensiones en Y y bueno, la fuerza radial. Y obviamente la fuerza axial, ¿no? Como ya nos daba una vista y se veía la fuerza axial, entonces solo se considera ya. Esto obviamente es el diámetro medio del engranaje dividido entre 2, ¿no? Teníamos las distancias, 150, 150, 150. Hacíamos la sumatoria de momentos como una viga, encontrábamos las reacciones en Y, en B, en Y y A en Y. Y bueno, encontramos sus valores respectivos. Y nos íbamos al plano XZ. En este caso, la tensión 1 arriba, tensión 2 abajo, fuerza tangencial abajo. Y encontramos, obviamente, en este caso, las ecuaciones, la reacción, ¿no? Las reacciones en el X y en Y. Bueno, obviamente se podía encontrar la sumatoria de fuerzas, como solo tiene fuerzas hacia arriba y hacia abajo en el eje X, se podía aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje X y encontrar directamente, ¿no? No había necesidad de hacer el cálculo de momentos, ¿no? Es también válido. Se planteaban los momentos vectores, ¿no? En el punto A era para 0, en el punto A en X y Y era 0. En el punto 1, para el plano Y, obviamente se considera, en este punto, se considera la reacción, ¿no? En este punto se considera esta fuerza radial más la fuerza axial, y en este punto, bueno, netamente solo se considera la fuerza axial, ¿no? Pero negativo, obviamente negativo, ¿no? Y para el plano X, lo mismo, ¿no? Se consideraba para este punto solo esta fuerza en X, pero como iba en sentido contrario, iba a ser negativo. Para el punto B, la fuerza tangencial, que igualmente estaba en sentido contrario, iba a ser negativo. Y bueno, en el punto 2, en este caso donde se encuentra la fuerza tangencial, obviamente no había ningún momento y era 0. Entonces, exactamente lo que se hizo al plantear las ecuaciones, sus valores respectivos, obviamente, y se encontró sus valores respectivos, ¿no? Eso en conclusión. Los momentos flectores equivalentes siempre va a ser el momento flector al cuadrado de cada uno.
más en un plano más el cuadrado del otro en el otro plano, ¿no? Y obviamente se encuentra el momento eflector equivalente. Se compara con el momento torsor y de aquí se somete, ¿no? Si el momento torsor es mayor al momento eflector, el diámetro es a torsión. Si es al revés, el diámetro es a flexión. En el punto 1 y en el punto B, el diámetro era flexión, y en el punto A y en el punto 2, el diámetro era torsión. Como nos daba el acero ST50, se consideraba un esfuerzo sub T admisible de 40 newtons milímetro cuadrado y un sigma sub B admisible de 60 newtons milímetro cuadrado. El diámetro A era 16 veces el momento torsor, entre pi veces el esfuerzo sub T admisible, el diámetro 1, el diámetro B y el diámetro 2, que era igual al diámetro A, ¿no? Porque el momento torsor es único en todo el eje. Se encontraban los valores normalizados, ¿no? 25.68 se normaliza al inmediato múltiplo superior de 5, que es 30. 43.47 es 45, 32.64 es 35 y 25.68 es 30. Pero este eje no cumple la forma paraboloide. Por tanto, se normalizan los diámetros. Obviamente, este punto A se tiene que crecer y, bueno, se normaliza a 35. 35 y 30. ¿Por qué aquí hay un salto de 10 y aquí hay un salto de 5? Tienen que considerar lo siguiente, ¿no? El punto A era apoyo, el punto B es apoyo, el punto 1 es carga y el punto 2 es carga. Usualmente lo que sucede es que en los apoyos, tanto en el punto A como en el punto B, siempre entra un rodamiento, o usualmente entran 2 rodamientos, o a veces hasta 3 rodamientos, dependiendo del tipo de carga, ¿no? Y eso se hace el cálculo, que vamos a verlo en la siguiente clase, cálculo de rodamientos. Pero, la cuestión es la siguiente, que su ancho es determinado por el ancho del rodamiento. Entonces, los anchos de los rodamientos usualmente son pequeños. En el punto A es pequeño y en el punto B tendría que ser pequeño, ¿no? Una línea aproximadamente por acá. Y bueno, y en las cargas usualmente es ancho. ¿Por qué? Porque tiene que, digamos, la carga entra por acá, ¿no? En este espacio de acá. A ver, por ejemplo, la carga estaría entrando. Aquí estaría entrando exactamente la polea. Pero acá, a estos extremos de acá, se pone a sujetadores para que no vaya el desplazamiento, obviamente, igual acá. Y generalmente esta parte se la deja lisa, ¿no? Por eso son un poco más anchos. Y además que los engranajes también son anchos, no son pequeños, son anchos. Por eso generalmente donde existe cargas son anchos, ¿no? La única cuestión, digamos, en este caso era ver el dibujo del enunciado, ¿no? Y el enunciado daba un dibujo interesante en ese caso, ¿no? Que obviamente, ¿no? Viendo nuevamente el problema, en este caso, el problema, que era la cuestión principal, aquí ya les daba la distancia, o sea, eso quería decir que prácticamente es lo demás del eje, o sea, si recordamos la clase, hace 2 clases que les he enviado en un video, ¿no? Una imagen de un eje donde se veía exactamente cómo era la cuestión, se dimensiona hasta este punto, pero lo demás, el demás es restante, que soportará a la otra mitad del engranaje, se podría decir, tiende a ser del mismo diámetro dimensionado. Por tanto, como esto es muy pequeño, obviamente, entre 150 y 20, desde el punto de extremo de conexión del engranaje hasta la mitad del rodamiento o del apoyo, tiene a ser 130, que es una distancia muy amplia. O sea, obviamente nos estaría diciendo indirectamente que tendrían que entrar 2 rodamientos o que hay que hay un punto de conexión o es un punto fijo o es para sujetar muy aparte de donde se encuentra el rodamiento, ¿no? Entonces, esas consideraciones había que tomar en cuenta, ¿no? Y es por eso que al realizar el dibujo de la figura, del eje aproximado, ¿no? De la figura, se lo considera esto más ancho que el punto A, por esas consideraciones, ¿no? Y obviamente tiene que cumplir la forma paraboloide, ¿no? O sea, tiene que formar una parábola.
¿no? Y bueno, en este caso sí cumple para 35 y 35 y 30, ¿no? Y 45, ¿no? Ahora también podrían ponerle 40, también aquí 40, esto volverle 35, ¿no? Pero tienen que tomar en cuenta que estaría muy, muy sobredimensionado, ¿no? Ahora viene el punto interesante, ¿no? Seguridad a la rotura en los puntos críticos, punto 1, punto 2 y punto 3. El punto 1 era la conexión entre los diámetros A y diámetro 1, o sea, este punto. No, siempre va a ser ese punto. El punto 2 era la conexión entre los diámetros 1 y B, era este punto. Y el punto 3 era 20 milímetros antes del extremo del diámetro B y 2. En conclusión, era este punto. Siempre. Entonces, lo que usualmente se hace al hacer la verificación de la seguridad a la rotura para los chaveteros, se considera estos puntos de acá. Este y este. ¿No? Obviamente, aquí están cargas, ¿no? En el punto 1 y en el punto 2 están cargas. Pero en los puntos donde están marcadas las X, existe chaveteros, ¿no? Obviamente, esta es la mitad y bueno, hasta los chaveteros, ¿no? Obviamente existe chaveteros. ¿A qué me voy con eso? Estos chaveteros se aplica diferente característica, pero al hablar de un extremo, ¿no? De los extremos, el cálculo de la seguridad de la rotura tiende a ser diferente. Y se emplean las otras gráficas que también están en el Decker, ¿no? Si han visto el Decker, han leído y le han dado por menos una chequeada, se deben estar dando cuenta de qué tipo de gráficas y tablas les estoy hablando. No, obviamente es eso, digamos, lo que se tendría que hacer en su examen. Por tanto, planteamos, ¿no? El MATCAD nos permite realizar un gráfico del diagrama de momentos y eso es lo que planteamos, ¿no? Son las ecuaciones de los diagramas de momentos y bueno, en el plano Y se encuentra un momento flector hasta acá, ¿no? Que sería el punto 1, este es el punto A, el punto 1, aproximadamente este debe ser el punto 2, no, el punto B, y este debe ser el punto 2, ¿no? Obviamente existe un poco de momento flector debido a la fuerza axial, ¿no? Que no es cero. Y obviamente en el plano XZ, que se encuentra un momento flector negativo, ¿no? Todo es negativo. Por tanto, el momento flector total a partir de las ecuaciones se plantea igual y se encuentra un diagrama de momentos flectores equivalente total, ¿no? De todo el eje. Y obviamente se hace el análisis para el punto 450 menos 20, que es 430, ¿no? El momento flector en este punto ha de ser determinado por este valor, ¿no? Que prácticamente se va a determinar, ¿no? Acá. Pero para los puntos 1 y 2, ¿qué es lo que sucede, no? Y volvemos nuevamente a la gráfica inicial del examen. Acá. El punto 1, esto tiende a ser el ancho del rodamiento, ¿no? Desde un extremo hasta otro extremo, el ancho del apoyo. Entre el punto de contacto del apoyo y el punto de contacto de la carga, o en este caso del engranaje, tiende a haber entre 10 a 15 milímetros de distancia, ¿no? Eso usualmente lo ven en elementos 2, que existe esta distancia, ¿no? Entonces, si esto, y obviamente aquí también, ¿no? Obviamente, ¿no? En el punto 2 igual. Por tanto, si el diámetro era 35, el ancho por lo menos debe estar entre 20, 25. La mitad del ancho del rodamiento, o sea, la mitad del rodamiento, si es 25, es 12.5, ¿no? Pero considerando una longitud acá entre 10 a 15, si consideramos 12.5 es 25, ¿no? Y por cualquier seguridad lo ponemos 30. Y es por eso que considero desde acá hasta acá 30 y desde el punto B hasta el punto 2, 30. Pero obviamente he considerado esas características, ¿no? Que les estoy repitiendo. Esto tiende a ser el ancho del rodamiento y esta tiende a ser una longitud de separación entre engranaje y apoyo, que usualmente va desde 10 milímetros hasta 15, 20 milímetros y un poco más, dependiendo principalmente del tipo de engranaje, ¿no? De cuánto de diámetro es y cuánto de ancho tiene. Y obviamente también se hace eso para trabajar con números normalizados, en este caso que sean valores enteros y no decimales, ¿no? Obviamente también se emplea esas características. ¿Ya?
Por tanto, con esa explicación breve, yo he considerado 30. Podrían también considerar ustedes 20, 25, 30, pero que consideren puntos 50 o 70 o hasta 100 milímetros, ya está mal, ¿no? Pues como les digo, un máximo podía ser 35, pero 30 ya era aceptable, ¿no? 20 era muy pequeño. Por tanto, para 30, obviamente hasta este punto es 300, pero si les resto 30 es 270, 270, y bueno, aquí está su momento flector en ambos puntos, ¿no? El equivalente, ¿no? Aquí explico nuevamente el punto 1, el punto 2, el punto 3, el diámetro 1, el diámetro 2 y el diámetro 3, ¿no? El momento flector según las ecuaciones para esos puntos, el momento en el punto 1, el momento en el punto 2 y el momento en el punto 3. Obviamente el MATCAT, a partir de la gráfica, nos permite extraer sus valores exactos, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, en RESIS se sabía plantear una ecuación y se sabía destinar la distancia, se sabía reemplazar esa distancia en la ecuación general y se encontraba el momento flector equivalente. Ustedes tenían que encontrar la ecuación general y encontrar el momento flector equivalente, nada más. Y reemplazar la distancia a la que ustedes se planteaban y encontrar su momento flector, que les daba valores como estos, ¿no? Obviamente. Y empezamos con la seguridad a la rotura. Obviamente se parte de la misma forma. Primero se calcula el esfuerzo flector en el punto 1, el esfuerzo axial en el punto 1 y el esfuerzo torsionante en el punto 1. Las mismas ecuaciones, solo se consideran los diámetros de los puntos en esos lugares, ¿no? Obviamente. Y el momento flector en ese punto, ¿no? También. En el punto 1, en este caso, ¿no? En el punto 1, esta carga de acá es una polea, por tanto, no tiene fuerza axial. Obviamente, al no tener fuerza axial, el esfuerzo de tracción-compresión tiende a ser cero, tanto para el punto 1 como para el punto 2. Los demás sí se calculan. El alfa sigue siendo el mismo, se encuentra el esfuerzo comparativo, que tiende a variar, ¿no? Obviamente tiende a variar. Y para el punto 3, en este extremo de acá, obviamente sí existe un esfuerzo axial. Entonces se hace el cálculo de los tres. Esfuerzo flector, esfuerzo torsionante y esfuerzo de tracción-compresión, que es pequeño, muy pequeño. Se hace el cálculo del esfuerzo comparativo y se hace el cálculo de la resistencia a la fatiga. Sigma sub G es igual a sigma sub W por B sub 0 entre beta sub KB, 1 menos 0. Para el ST50 de tablas tenemos el sigma sub W es 230, sigma sub B es 500 y ρ' es 0.08 milímetros. Ya. Continuando entonces tendríamos, para un acabado superficial, en este caso he considerado 100 micrones. No, busco en la tabla 26 del Decker, encuentro 100, me doy cuenta que es un triángulo 2 o de 1 a 2, entonces busco acá la curva, es la curva un triángulo de 1 a 2, encuentro su sigma de rotura o resistencia de la tracción que es 500, lanzo una línea, lanzo la curva, cruzo y encuentro el B sub 0, ¿no? Y el B sub 0 es 0.8. Datos aparte nos damos que la torsión pulsatoria es igual a 0.5 y para el grado de entalladura beta sub KB, parto del cálculo del alfa sub KB, 1 más la raíz cuadrada de 2 veces el ρx, el ρ' por la caída de tensión. En este caso, como no es para chavetero, lo que varía, 1, es el alfa sub KB y la caída de tensión también. ¿No? La caída de tensión también. No, pero eso varía a partir de eso. Vamos a emplear la figura 190, que es esta de acá. No, aquí está un diámetro, aquí está otro diámetro y entra una curvatura, ¿no? Es lo mismo que tenemos tanto en el punto 1 como en el punto 2. ¿No? Es este punto a analizar, ¿no? Y por eso estamos utilizando la gráfica, la figura 190 del Decker. El diámetro pequeño es 35 para el punto 1. El diámetro grande es 45. El ρ1 puede ser 0.5, 1, 2, hasta 5 milímetros. Pero como el salto es de 10, no tiende a ser tan alto el ρ, que usualmente es el radio, el acabado, ¿no? El radio de acabado, ¿no? Por tanto, en este caso yo me supuse de 2 milímetros.
Obviamente el T1 es el cálculo del diámetro menos el diámetro entre 2, ¿no? Obviamente aquí les da esa característica, les da la figura. Dividen diámetro entre diámetro, rho entre T1, y es en el cálculo encuentran sus valores, ¿no? 0,78, rho 1 T1 es 0,4, me la dan una curva aproximadamente 0,4, y despejo cruzando encontrando el valor del coeficiente de forma alfa sub kb. Que en este caso yo veo la gráfica y digo que es 2,2. ¿No? Obviamente si varío el rho, también va a variar esto. Y esto va a ser más pequeño, o sea, obviamente va a ir más arriba y el alfa sub kb va a ser más grande, ¿no? Obviamente esto va a subir, va a ser otro valor y va a afectar en toda la ecuación. Para la caída de tensión, simplemente va a ser la misma ecuación, porque está sometido a flexión, y reemplazo el beta sub kb. Nada más. ¿Hasta acá alguna duda en el manejo de la figura 190 del Decker? Porque se hace, con esta figura se maneja todos los puntos. De esa forma se encuentra el alfa sub kb para punto 1, punto 2 y punto 3. Igualmente hacemos para el punto 2, obviamente tenemos el diámetro 35, el diámetro es pequeño, el diámetro más grande es 45. Considero el mismo ρ porque la distancia entre diámetros es también la misma. Me planteo la gráfica, encuentro el alfa sub kb y encuentro el beta sub kb, el grado de integral. Me voy al punto 3. En este caso, el salto entre 30 y 35 es 5, es más pequeño. En el otro caso era de 10, ¿no? 35 y 45 era de 10. Entonces, obviamente, esto también, el acabado tiene que ser más pequeño, no tiene que ser tan grande. Entonces, yo le pongo 1, todo va a variar, obviamente. Es bueno, este valor prácticamente va a ser el mismo, pero entre el diámetro y el diámetro va a variar, ¿no? Y por tanto se encuentra un valor de alfa sub kb, otro valor. También, obviamente, podría anotarle 0,5, no hay ningún problema, pero eso depende de ustedes cuando hagan la verificación de la seguridad de las alturas, ¿no? Va a depender de ustedes, ¿no? ¿Qué valor se asigna? Nada más. Luego, calculo la caída de tensión, encuentro el beta sub kb y me paso a hacer el cálculo del esfuerzo de la fatiga, ¿no? Reemplazo los valores de los beta sub kb que he encontrado, el B sub 0 va a ser constante, el R también, el sigma sub W también, y encuentro el esfuerzo de la fatiga para el punto 1, punto 2 y el punto 3, que prácticamente es casi el mismo. Encuentro la seguridad de la rotura por fatiga, que es dividiendo el esfuerzo de fatiga entre el esfuerzo comparativo, que tiende a ser igual, mayor o igual a 1,7. Encuentro la división y bueno, para el punto 1 me sale 8,48, para el punto 2 me sale 3,78 y para el punto 3 me sale 8,92. Obviamente el punto 2 estaría bien, porque si vuelvo a los cálculos iniciales de los diámetros, obviamente recuerdo que el punto 2 inicial, este punto era 32,64 y estoy saltando prácticamente 2,4 milímetros, que no es mucho. Por tanto, la seguridad de la rotura tiende a ser pequeña. Pero en el caso del punto 1 y en el caso del punto 3, de 30 o de 25,68 estoy saltando a 35. Estoy saltando prácticamente 10 milímetros. Por tanto, ese punto es alto. Y obviamente en el punto 3, de 25 estoy saltando 5 milímetros. Por tanto, también es alto. ¿No? Obviamente el diámetro es alto, ¿no? También tal vez el ρ debe ser más pequeño. 1 es un poco muy grande. Como les digo, el valor mínimo para el ρ tiende a ser 0,5, es el valor mínimo. Y a partir de ahí se va manejando una línea, ¿no? De valores un poco mayores, ¿no? Que tampoco tienen que ser mayores. Le puedo poner 5, ¿no? Obviamente aquí le puedo cambiar, le puedo poner el ρ 5 y bueno, todo va a variar. Obviamente el alfa sub kb va a ser más pequeño y también la seguridad de la rotura va a ser mucho más grande. Entonces, lo que se usa para hacer, digamos, algo más realista es que su acabado, su rectificación, ¿no? Sea pequeña, no sea grande, obviamente, no sea grande, sino sea pequeña. Bueno, eso es en conclusión respecto a todo lo que es el segundo parcial. ¿Dudas, preguntas que tengan respecto a todo lo que acabamos de hacer? Es la última parte que tenía que explicarles.
del ejes. Y no pensé que iba a entrar y justamente había metido un problema como ese. Después de esto, lo último que faltaría sería velocidad crítica y cálculo de rodamientos y cojinetes. Y con eso ya estarían terminando todo el contenido de la materia, ¿no? Obviamente ahorita el Inge debe estar en lubricación. Y bueno, la siguiente clase vamos a hacer velocidad crítica y rodamientos. Y después vamos a hacer cojinetes al final. No es muy, solo es manejo de fórmulas y ecuaciones, nada más. Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer, eso sería todo por hoy de la clase.